¿Qué tal, amigos de Ingobernables? Bienvenidos a Los Cortos Ingo, este espacio en donde usted y yo hablamos, analizamos, nos cuestionamos, damos noticias, informamos de temas que no pudimos tocar en el en vivo por falta de tiempo. Por eso es que la cámara está como un poquito más cerquita de usted para que usted se sienta también cercano. Recuerde interactuar con Ingobernables. ¿De qué forma? Pues comentando. Cuando yo le ponga un like, así un corazoncito, y usted vea que Ingo puso un corazoncito en su comentario, es porque estoy pendiente de todo lo que ustedes están diciendo. Esa forma de interactuar nos apoya muchísimo aquí en nuestro canal. Otra forma de interactuar es poniendo like. Por supuesto, los likes son importantísimos para que YouTube nos siga recomendando y poder seguir creciendo en suscriptores. Puede apoyarnos en las membresías, pero también poniendo el like, apoyando en las membresías, suscribiéndose, además aportando en el super chat ahí o en el botón de gracias que usted lo puede ver en pantalla y también en el banco de Pichincha, y ahí está la cuenta. Esa es su forma de colaborar. Perfecto, comenzamos porque hay un tema que no hemos tocado y creo que nos compete a toditos los que estamos aquí presentes en este programa. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los que siguen y ven Ingobernables son migrantes. Yo misma, ustedes están viendo en este momento a una periodista migrante y que siempre va a ser migrante. Nunca voy a dejar de ser migrante. Viví 20 años en Ecuador hasta que el presidente Daniel Noboa pues me retiró la visa de una forma totalmente ilegal y fraudulenta, y pues ahora estoy viviendo en México. México, país que también se está viendo en este conflicto tan penoso, tan violento y tan triste con Estados Unidos. Pues precisamente este segundo periodo de Donald Trump, este segundo mandato de Donald Trump ha sido más violento que el primero. Hace algunos días veíamos manifestaciones en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos precisamente en contra de las medidas y las políticas antimigratorias que ha tenido Donald Trump, en donde ha habido tanta violencia, tanto dolor y tantas familias totalmente despedazadas. Pues precisamente esas son políticas que ya se habían anunciado y que Donald Trump nunca había escondido, que había sido bastante claro en esta situación, pero al parecer en este segundo mandato el tipo dijo, pues voy con todo y contra todo. Y así ha sido. Pues también ha habido declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a las manifestaciones en Estados Unidos, condenando también la violencia de algunos manifestantes, pero siendo enfática de que va a apoyar a los mexicanos. La bandera mexicana ha estado presente en estas manifestaciones en contra de las políticas antimigratorias de Donald Trump. Y pues todo esto y más vamos a hablar el día de hoy con un invitado, de hecho es ecuatoriano y que ha vivido en Nueva York y que puede darnos de primera mano cómo se está viviendo y cuál es el sentir de las personas que están allá, los migrantes que están allá, y todo esto lo vamos a tocar el día de hoy. Recuerde poner sus comentarios y sus likes. Y voy a comenzar también hablando y dando de alguna forma algunos datos que probablemente se pierden en las traducciones, ¿no? Lost in translations. Se pierden en las traducciones, se pierden en los programas, se pierden en los titulares, pero creo que son importantísimos también para tocar. Desde enero hasta junio de 2025, las detenciones de migrantes sin antecedentes penales, ojo, sin antecedentes penales aumentaron un 807%, pasando de 860 a 7.800 al mes, según Reuters. Solo en el primer semestre, más de 51,000 personas fueron retenidas por ICE, una cifra que no era vista desde 2019. En un solo día, en junio, ICE detuvo a 2.200 inmigrantes, un incremento de un 37% respecto al promedio diario previo. Pero en general el objetivo impuesto, por si acaso, es alcanzar los 3.000 arrestos diarios, triplicando el nivel inicial de 1.000. ¿Okay? Estos son fuentes oficiales, The Guardian, Reuters y algunos otros medios de comunicación. En los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump, ICE detuvo a 66.463 migrantes y se reportaron 65,000 deportaciones, más de 65,000 deportaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A finales de abril de 2025 de este año, la administración de Donald Trump reconoció haber deportado alrededor de 140,000 personas, aunque estimaciones independientes lo reducen un poco hacia la mitad. Pero es dolorosísimo, ¿y saben por qué? Y esto lo vamos a discutir ahora con nuestro invitado. ¿Saben por qué es doloroso? Porque precisamente hay una estrategia, hay una narrativa y un discursito bastante facho, me encanta decir esa palabra porque
que es lo que es, bastante facho, de ultraderecha, bastante xenófobo, de decir que todos los migrantes que están reteniendo, que están deportando, que están llevándolo a las cárceles, que están violentando por parte del gobierno de Donald Trump, son de alguna forma delincuentes, ¿no? O sea que prácticamente los migrantes que vienen a Estados Unidos, sí, pues, o sea, si los tienen así, si los detienen de esa forma, es porque probablemente sean delincuentes. Es un discurso y una narrativa que no solo se ve en Estados Unidos, se ve incluso en Latinoamérica. Y digo incluso porque a veces uno piensa que Latinoamérica ya ha aprendido lo suficiente de todo lo que ha pasado a lo largo de los años con respecto a la migración, pero al parecer no se aprende. Es un discurso que utiliza también la ultraderecha, que utilizan los fascistas, que utilizan también los oligarcas para decir que el otro, que el que es indocumentado, que el que no tiene trabajo, que el que no tiene salud, que el que no tiene educación, es el enemigo. Es un discurso simplista que hace que nosotros como ciudadanos sin trabajo, sin salud, sin pasaporte y sin visa, estemos en contra de aquellos que tampoco tienen trabajo, que tampoco tienen salud, que tampoco tienen ningún tipo de visa ni pasaporte. Sí, básicamente es el pobre contra el pobre. Y eso es lo que se está viviendo a lo largo del mundo entero. Y lo que está pasando entre Estados Unidos en este momento y los países latinoamericanos y los migrantes latinoamericanos definitivamente es doloroso, porque según las estadísticas, por ejemplo, uno de cada 10 de los migrantes que están detenidos tenía condenas por delitos violentos. Uno de cada 10. Más del 75% carecía de antecedentes o tenía infracciones menores. O sea, no tenía ni antecedentes ni nada. Uno de cada 10. Y claro, ICE ha sido totalmente criticado por detener a personas durante check-ins en los juzgados, muchas que no tenían ni siquiera cargos criminales, lo que evidentemente provoca críticas y manifestaciones que ustedes han visto a lo largo también de estos días. Y claro, son manifestaciones que vienen también de la mano del dolor, del sentirse despojado, de el no sentirse pertenecido, de no pertenecer a ningún lado, precisamente porque hay políticas de extrema derecha, que no lo permiten. Y eso realmente es dolorosísimo, dolorosísimo. Por eso hoy vamos a hablar de este tema. Y para conocer un poquito más de lo que sucede en Estados Unidos, las redadas, las manifestaciones y por supuesto una violencia impresionante y xenófoba en contra de todos los migrantes, vamos a conversar precisamente con Ramón Méndez Rivas. Él es manaba, así que un saludo para todas las personas manabas que nos están viendo en este video. Radicado en Nueva York desde hace más de una década. Es politólogo, con mención en periodismo por el City College of New York. Tiene una trayectoria impresionante y maravillosa, además de que conoce de primera mano lo que ha pasado y lo que está pasando en Estados Unidos con este tema que ya hemos mencionado. Y pues vamos a conversar en este momento con Ramón. Ramón Méndez, ¿cómo estás? Y bienvenido a Ingobernables. Muchísimas gracias por de alguna forma proveernos de información de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y lo primero es que te pregunto es si sigues tú en Estados Unidos y si tienes algún tipo de temor de que a ti, a pesar de que llevas una década allá, te pueda pasar lo mismo que le ha sucedido a miles de migrantes en estas redadas ordenadas por Donald Trump. ¿Cómo estás? Y bienvenido. Muchas gracias, Alondra, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, sí, yo sigo en Estados Unidos. Bueno, en este momento exacto me encuentro en el Ecuador de visita, pero yo sigo viviendo en Estados Unidos y por suerte no tengo ese miedo de que me pase algo por el estilo porque tengo ciudadanía estadounidense, pero sí es algo que le puede ocurrir a mi madre, a mis tías, a mi familia cercana y pues amistades y compañeros de trabajo, por supuesto, también. Y esto es algo que afecta a toda nuestra comunidad. En general, todos los indocumentados e indocumentadas, sabemos que a quienes priorizan es a la comunidad latina, a la comunidad de color, como se dice, pues y en este caso las ecuatorianas y ecuatorianos no estamos exentos.
Precisamente eso, y voy a comenzar antes de llegar a ese tema para ver si tienes algún tipo de, no solo experiencia, sino de conocimiento, de anécdotas de lo que está ocurriendo también allá. Empecemos un poco a desmenuzar lo que está pasando. No era algo nuevo, no es algo de sorpresa de que Donald Trump iba a tomar este tipo de medidas, porque en el primer mandato ya él lo anunciaba, sus políticas antimigratorias, el Partido Republicano también con estas mismas políticas. O sea, esto no le toma por sorpresa a los migrantes, o de alguna u otra forma el nivel con el que se ha dado todas estas redadas sí toma por sorpresa a todos aquellos que han migrado a Estados Unidos. No toma por sorpresa en lo absoluto, pero de igual manera causa una impresión. Y más que nada, deberíamos decir de migrantes sin documentación en dicho país, porque muchos migrantes que sí tienen esta documentación votaron y que pueden votar, votaron justamente por Donald Trump. Y ni qué decir de muchas personas de primera y segunda generación de ascendencia latinoamericana. Justamente mi demográfica, a hombres entre 28 y 32 años, votaron en su mayoría por Donald Trump. Entonces, aquí también hay como una división entre la propia comunidad latina o comunidad migrante en general, entre quienes, entre comillas, han hecho las cosas bien y quienes, entre comillas, se han saltado la fila, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sorprende, lamentablemente hay mucho apoyo, como en comunidades como Corona, donde viven muchos ecuatorianos, Flushing, que está aledaña, Jackson Heights, estos son barrios de Queens en Nueva York, donde vive la gran mayoría de la colonia ecuatoriana en el área triestatal y en Nueva York específicamente, que se han volcado mucho más hacia Donald Trump, ¿no? Esto es el resultado siempre, como lo vemos en otros países y en otras políticas, en otras narrativas, de crear un chivo escapatorio, ¿no? Un chivo expiatorio, donde, bueno, la culpa de que no tengas trabajo, de que la vivienda cueste demasiado, de que los seguros médicos, los seguros del auto, los seguros de vida, las oportunidades, etcétera, bueno, todo esto se está afectando es por culpa de los nuevos migrantes que no están haciendo las cosas como tú lo hiciste, que, bueno, ya vienen con mucha más información, vienen con hasta TikToks de cómo emigrar, qué hacer, qué no hacer, y pues mucha gente se ha sentido aludida, por decirlo de alguna manera, migrantes mismos. Entonces, no es que ha sorprendido, pero obviamente ya viendo a las personas arrestadas, viendo a personajes como David Huerta, líder sindical de el SIU, una unión sindical de las más grandes de Estados Unidos, siendo arrestado por protestar en contra de lo que está ocurriendo, viendo al contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, un gringo, como se dice coloquialmente, también siendo arrestado o detenido, mejor dicho, por indagar sobre qué está pasando en las cortes de migración, porque aquí hay un arma de doble filo, que es que te dicen, bueno, tienes que presentarte en la corte periódicamente hasta regularizar o ver cómo se puede regularizar tu estancia en los Estados Unidos, pero como técnicamente estás en proceso de regularlo y no estás regulado, y si te esperan afuera de los pasillos, la migración, por decirlo de alguna manera, te pueden arrestar, que es lo que ha estado ocurriendo. Entonces Claro, las personas no se sienten seguras ni siquiera de acudir. Ramón, justo estamos viendo imágenes que he tomado también de algunos medios de comunicación que han registrado lo que está sucediendo. Aquí está, mencionabas también algunas de las personas que han sido detenidas, incluso, como dices tú, gringos detenidos en este proceso. He visto noticias como en Fox News hablando de senadores y demás que han sido detenidos precisamente por protestar. Por ejemplo, este video, este chico, este joven que estamos viendo acá, salía precisamente de la corte. Esta imagen la vi hoy en la mañana y me dolía porque en sus ojos está el temor de cada migrante al que vienen personas encapuchadas sin ningún tipo de documento, y él presentando sus papeles para regularizarse, bueno, pues ahora detenido y probablemente deportado, que son imágenes totalmente dolorosas que estamos también y que todo el mundo lo está viendo. Quiere decir que el gobierno también de Estados Unidos a través de ICE está manipulando, está engañando a los migrantes también para proceder a detenerlos de esta forma tan arbitraria, tan violenta, a pesar de que incluso aquellos quieren regular sus papeles como es en su total derecho, ¿no? Sí, así es, y es como un hueco en la ley, ¿no? O sea, estás
en proceso de regularizarte, entonces técnicamente no lo estás, y si no lo estás, si te agarran, pues te pueden sacar. Y no, como estos casos hay muchos. Primero, que nadie sabe quién es que te va a buscar, si están encapuchados, no se identifican, no, puede ser hasta un secuestro, literalmente, pero nadie sabe lo que está ocurriendo. Es más, grupos de extrema derecha, grupos eh, autodenominados fascistas o fascistas, como la chica de España, en algunos casos han hecho esto para asustar a comunidades, ¿no? Y luego cuando ven no eran de ICE, no eran de nada. Y han habido casos de personas inclusive siendo ya deportadas eh, ilegalmente, digámoslo, ¿no? Y que luego han tenido que ser regresadas a Estados Unidos porque en muchos casos se las ha deportado a personas que tienen documentación, pero que no le dieron la oportunidad de presentarla por este tipo de secuestro, que es lo que es, y también se las ha enviado inclusive a las cárceles de Nayib Bukele. Entonces, De El estamos Salvador, así viendo es. unos casos extremos y ni siquiera las escuelas están a salvo. Tenemos el caso de Kilmar Abrego García, que es un joven, ¿no? Como muchos jóvenes que han sido también detenidos en Massachusetts, en Nueva York, etcétera, que salen del colegio o en caso de los adultos que salen de lugares de trabajo, lo cual es irónico porque supuestamente esta gente no trabaja y se aprovecha del Estado, pero en el caso de Kilmar Abrego, un joven que estaba saliendo del colegio prácticamente y pues se lo puso en proceso de deportación. Entonces aquí no estamos hablando de mayoría de edad, de minoría de edad, etcétera, sino más bien de una táctica de terror. ¿Para qué? Incentivar a la migración y también para crear réditos políticos con su base de derecha, que cada día está ganando más adeptos y adeptas, especialmente dentro de la propia comunidad migrante, que después de 10, 20, 30 años de vivir en ese país, la primera, segunda generaciones que ya se criaron allá también, pues al no ver el sueño americano convertirse en realidad, pues necesitan alguien a quien culpar. Y hoy por hoy, los culpables para ellos, para ellas son específicamente la migración venezolana y pues ahora en mayores números también la migración ecuatoriana, porque hay un sinnúmero de inmigrantes indocumentados de Europa, de países que no necesariamente están dentro de la Unión Europea, a los cuales no se les causa ningún tipo de proceso ni ningún tipo de seguimiento. Específicamente, una anécdota de cuando yo estaba en el colegio, crecí en un barrio donde había bastante comunidad brasileña, muchos de ellos blancos, ojos azules, y a ellos nunca les pasaba nada, mientras que a los otros sí, siendo ellos personas indocumentadas específicamente, ¿no? Y personas que sí teníamos documentación por nuestro color de piel, por nuestros rasgos físicos, pues sí se nos perseguía. Entonces, no solo es lo de tener documentos o no, sino que esto ya trae consigo también la historia racista, la Una historia cuestión de racial. persecución, Sí. exacto, de discriminación que ya ha Sí. existido en los Estados Unidos pues durante décadas y siglos. Y Ramón, me encanta que toques esos temas. Primero, me preocupa cuando dices que incluso estos fascistas, ¿no? Están hasta jugando con la dignidad de las personas. Porque si te me estás diciendo que hasta están bromeando y están asustando es porque ya no hay ningún signo de empatía, ningún signo de solidaridad, ni de absolutamente nada, sino que es ciudadanos contra ciudadanos, más que Estado contra ciudadanos, ciudadanos contra ciudadanos. Esto me preocupa. Lo otro que justo te iba a preguntar es precisamente esta cuestión racial y también un poco de migrantes contra migrantes. Por ejemplo, me decías lo de la anécdota de los brasileños y estaba recordando lo que hizo Donald Trump hace poco con los africans, los africanos, pero que son los blancos que dicen que están recibiendo este racismo inverso por parte de los negros y es como, perdón. Y claro, ahí hay un componente totalmente racial, un componente bastante fascista, por no decir otras palabras para que no me censure YouTube, pero ya más o menos podemos hacer una similitud de lo que podía pasar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En mantener el color de piel y una raza predominante. Pero esto pasa en Estados Unidos y a mí me preocupa lo que tú me acabas de mencionar. Son migrantes contra migrantes. Yo soy cubana y una de las nacionalidades que también se ha visto afectada es la cubana, también la venezolana. Y según lo que yo voy a compartir también ahora en pantalla, aquí lo tengo, déjame ver, que es una nota que salió en BBC News. Precisamente las nacionalidades más afectadas, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Y hay un componente también bastante racial, y tú me dirás, pero hay un componente bastante racial en ese sentido, lo estoy compartiendo ahora, perdóname, déjame ponerlo acá y lo comparto, aquí está. Ahí está. La Corte Suprema de Estados Unidos permite a Trump revocar el parol humanitario a más de 500.000 inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Países que están en conflictos y que hay muchos migrantes que necesitan, digamos, salir de ahí para vivir de otra manera. Y les quita este parol humanitario menos a los africanos, ¿no? A los africanos. Y yo te pregunto entonces, Ramón, ¿de dónde sale esta idea de que el cubano, por ejemplo, de Miami, que llegó hace más de 20 años, esté en contra del cubano que llega nuevo en una balsa? Del venezolano que está hace más de 30 años y está en contra del venezolano que tuvo que cruzar frontera para poder llegar a Estados Unidos. Del nicaragüense. ¿Por qué estamos viviendo esto? Bueno, esos 3 países, Haití, Nicaragua y Venezuela, justamente eran recipientes de estos paroles, también del TPS, ¿no? El estatus de protección temporal. Ecuador era un país que estaba tratando de ser parte de esto, pero una, que es racial, ¿no? Pero 2, también es político. Estos son 3 países que en su momento, ¿no? Eran denominados, bueno, Nicaragua y Cuba, enemigos del Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, el cubano, y tal vez lo conozca más que yo, que ha estado en Estados Unidos desde los 60, desde los 70, los 80, pues tiene un raciocinio político muy diferente tal vez al cubano de hoy en día. Cuando Ronald Reagan dio la amnistía, o cuando en los 80, mediados de los 80, o cuando había esta ley de pies mojados, que apenas llegaban a suelo estadounidense, tenían protección, por decirlo de alguna manera, por ser de un régimen denominado autoritario y demás, en contra de los Estados Unidos, mientras que los mismos haitianos, que también estaba, bueno, en este caso los haitianos, pero que también estaban saliendo de la dictadura de Baby Doc y Papa Doc y todo lo demás, por ser un país alineado a los Estados Unidos, no se le daba este tipo de ayuda. Entonces también es político, lo cual sí es un poco triste, por decirlo de alguna manera, es que la población cubana, que ya está enraizada en la Florida y en otros estados, y lo propio con la venezolana, apoya mucho a Donald Trump con votos, a la derecha con votos. Bueno, tiene cierto sentido, fue Ronald Reagan que dio estas amnistías en esa época, mucha gente de Nicaragua que salía también del conflicto en los años 80 y demás. Entonces se ha quedado esa base de, sí, cubanos, pero con cierto sentimiento político, nicaragüenses, sí, pero que no necesariamente apoyan a Ortega, ¿no? Todo lo contrario, y ellos ya están tal vez cementados, pero el que viene hoy por hoy, que todavía, que tal vez no se benefició de esas amnistías, y bueno, ya como decía, la economía es otra y la situación económica es otra, pues aunque no vote en redes sociales, en TikTok, porque es la guerra de la izquierda contra la derecha y el rival eterno, apoyaban también a Donald Trump porque la narrativa, ¿cuál era? Vamos a sacar a los migrantes indocumentados, pero a los malos, ¿no? A los que cometen crímenes, a los que matan a personas, y siempre saca, uy, no sé si debo decir eso, a los que sacan, a los que desviven a gente, a los que siempre sacan en los videos y todo lo demás, que sí pasa, pero que no es la gran mayoría. Más del 75% de migrantes que han sido detenidos por ICE no tienen ninguna infracción criminal. La mayor infracción que tiene, sin exagerar, es una infracción de tránsito, ¿no? Mientras solo menos del 10% de personas que han sido detenidas por ICE tienen algún tipo de infracción criminal grave. Entonces estamos viendo es un grupo que, bueno, dice, ya no hay espacio para tanta gente, y pues ahora los que están llegando me están quitando el puesto, ¿no? O me están quitando mis oportunidades, porque no solo cubanos, no solo nicaragüenses, pero inclusive ecuatorianos, ecuatorianas, mucha gente que vota por Trump y vota por la RC, por ejemplo, ven o se ven a sí mismas como quienes no se saltaron la fila, hicieron las cosas bien, agacharon la cabeza, y pues también hay un cambio generacional que le choca a mucha gente de cómo han llegado a vivir ciertos grupos sin tener que pasar las mismas peripecias. Entonces también es un sentimiento de cómo se dice, bueno, si yo lo tuve que sufrir, sufrela tú. Y me enfrasco en esto de los migrantes en sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Estado estadounidense tiene un historial de, ¿no?, quitarle territorio
a México con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, de la esclavitud, de los derechos civiles en los años 60 y todo lo demás, con Martin Luther King, Malcolm X. Pero realmente lo que muchas veces nos vemos es esta rivalidad, por decirlo así, entre grupos migrantes. Algo que se vio exacerbado con el gran ejemplo de la ciudad de Nueva York, una ciudad, entre comillas, santuario, que ya no está funcionando como tal, pero que pues eran albergados las cantidades de gente que entraban, que habían cruzado por el Darién en hoteles, en lugares de Nueva York, etcétera. Se les daba comida, se les daba trabajo, se les daba todo este tipo de cosas y eso que causaba celo, causaba recelo. Entonces, eso es una de las grandes fracciones que no solo lo vivimos aquí con diferencia de clases en el Ecuador o con diferencia de clases en otros países, pero que ya lo estamos viviendo dentro de la propia comunidad migrante que se cree en una que ya se está asimilando o que debe actuar de cierta manera para ser aceptada, que por lo menos yo Sí. que tengo ciudadanía estadounidense, que me crié gran parte de mi vida allá y mi vida profesional mayoritariamente la he hecho en Estados Unidos, no comparto en lo absoluto. No, claro, porque ahora lo que tú me mencionas, llegamos a ver que la migración ya se ha convertido en una cuestión de élite, ¿no? Es como un poco más si tienes dinerito para irte a Europa o si tienes para irte de vacaciones a Disney, ¿no? Entonces ya es de élite el hecho de migrar. Y si vienes acá sin papeles, o sea, por favor, no vengas a destrozar mi sueño americano. Cuando es el propio migrante el que también ha tenido que hacer a lo largo de la historia del mundo entero peripecias para poder permanecer en otro país que no es el de origen. Y eso a mí es lo que me preocupa porque se está generando toda esta fricción entre los propios migrantes. Hemos visto algunas migrantes que apoyaron, mujeres también que apoyaron a Donald Trump, hombres que apoyaron a Donald Trump, que han sido detenidos por ICE y se quedan como que no, mira, me desilusionó. Y por eso la primera pregunta que te hacía, Ramón, es, esto no era sorpresa, ya se sabía lo que iba a pasar. Han utilizado la posición de los migrantes, han utilizado los migrantes para conveniencia de los propios republicanos, del propio Donald Trump, para luego, después de utilizarlo, pues mandarlos o a El Salvador o a su país de origen o detenerlos de esta forma. Hace unos días yo veía que Donald Trump había bajado un poco la intención del tema de las redadas y de alguna forma dijimos, bueno, menos mal porque la verdad que lo que estaba pasando era bastante doloroso. Sin embargo, comparto en este momento otra vez la pantalla de algunos artículos que han salido estos días y aquí tenemos uno que dice Departamento de Seguridad Nacional permite que se reanuden redadas migratorias en granjas, hoteles y restaurantes. Y ahí te pregunto, porque este artículo continúa, ¿no? Que la aplicación de la ley en los lugares de trabajo sigue siendo una piedra angular en la campaña para salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y estabilidad económica, decía el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Están deteniendo personas en las granjas en donde trabajan los migrantes, están deteniendo personas en sus lugares de trabajo, no solo afuera de los juzgados, sino en otros lados. Son gente que trabaja, Ramón. No, tú me decías lo del 75%, yo lo mencionaba también al inicio. Es gente que trabaja, es gente que trabaja o limpiando pisos o atendiendo restaurantes. Veía reportajes de personas detenidas que tienen incluso viñedos, o sea, que tienen sus empresas. Están deteniendo a cualquiera con la excusa de que son delincuentes, pero no, son personas que están sosteniendo la economía de Estados Unidos. Así es, y estados como la Florida o como Alabama, que han puesto reglas en pie para no darle trabajo o hacer las condiciones difíciles para indocumentados, han visto a sus economías bajar, a caer precipitosamente. Y aquí es donde viene un poco la ironía de las dos narrativas, ¿no? De lo que yo mencionaba anteriormente, de este recelo entre los migrantes y de que todos los lugares a los que van a llevarse a migrantes son lugares de trabajo, son lugares de empleo. Estados Unidos no subsistiese sin el trabajo de indocumentados. No fuese posible. Primero porque muchas industrias, especialmente la agrícola, la agricultura, ¿no? Y pues la hotelería, el turismo, etcétera, no funcionaría sin poder pagarles estos sueldos paupérrimos o estos horarios paupérrimos o de no tener ciertas garantías laborales si no tuviese trabajo indocumentado, que son quienes terminan aceptando este tipo de condiciones por falta de otras oportunidades. Entonces,
vemos, y Donald Trump se retracta en este caso porque él había dicho, bueno, tenemos que hacer algo porque no podemos afectar a nuestra industria, no podemos afectar a nuestra industria agrícola que necesita de esta gente que ha estado ahí 20 a 30 años trabajando indocumentadamente y son buenas personas. Entonces ya también se les ha salido un poco de lo que es de la mano, porque entonces creo que el propio Donald Trump no sabe el monstruo que ha creado, pero quiero enfatizar que más allá de que si están redando a estas personas y todo lo demás, es una táctica de miedo, ¿no? Porque esto es lo que te va a decir el ecuatoriano, el migrante latino que ha votado por Trump y dice, no, pero Obama sacó a muchas más personas, lo cual es factualmente cierto. Obama sacó alrededormente a 2 millones de personas indocumentadas, Donald Trump sacó 1.200.000 en su primer periodo, ahora ha dicho que va a sacar a 1 millón más, van más o menos 200.000 que ha sacado, Bush no sacó ni 1 millón de personas, Bush hijo. Entonces estamos viendo que en realidad los números sí dan para que vengan y digan este contraataque. No, pero es que la izquierda, la supuesta izquierda, sacó más personas. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que si bien sí están sacando a las personas, que si bien sí están sacando inclusive a personas con papeles, con documentación, es decir, lo están haciendo de una peor manera, los números no dan, pero es una táctica de miedo, de terrorismo realmente, hasta psicológico, personas que hasta con documentación se han autodeportado por el simple miedo de, bueno, si me van a sacar, prefiero irme yo. O personas que teniendo visa y lo demás, desde Ecuador, anecdotalmente puedo decir, no han querido emigrar o viajar a Estados Unidos porque, como le pasó a la turista chilena, pues las confunden, las detienen y se ponen en una situación de limbo, lo cual es muy riesgoso y es muy, da mucho miedo, ¿no? Entonces, yo la primera vez que Donald Trump fue presidente nunca dije la palabra fascismo ni nada por el estilo, pero ahora por las tácticas de terror que se están utilizando y porque ahora los grupos subversivos de derecha están siendo envalentonados para actuar como los Proud Boys y demás, ahora sí se está creando estos grupos y estas actitudes en general de, bueno, voy a tomar la ley por mí mismo porque la ley me avala y se está creando un tipo de fascismo. Por primera vez desde hace más ya casi, vamos para allá 8 años, bueno, voy a para una década que Donald Trump ganó la primera vez, me atrevo por primera vez a decirlo así. ¿Por qué? Porque ya Claro. se están creando estos grupos de, como en su momento en Italia, los fachis, estos grupos, estos círculos, para actuar por sí solos. Entonces, Sí. sí, sí estamos entrando a ese periodo. No, no, uf, y terrible lo que dices. Y creo que sí es bueno llamarlo por su nombre y hay que hablar también de fascismo. Tú hablabas del tema de la economía, por ejemplo, en otro reportaje que lo tenemos ahora en pantalla de BBC News, dice los empresarios de Estados Unidos que piden a Trump que suavice su dura política migratoria, porque además nos ponemos a leer un poco y ahí lo tenemos en pantalla, mientras les digo a todas las personas que están aquí viendo el video que pongan like, que sean parte de las membresías, que además nos aporten y que estén comentando en este video. Dice, el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, impulsado por el presidente Donald Trump, no solo pone en apuro a muchos extranjeros en el país. Muchas empresas estadounidenses tienen ahora más problemas para encontrar trabajadores, por lo que su negocio se resiente e intentan convencer al presidente para que rectifique. Trump prometió en la campaña llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos y el miedo a ser arrestado ha hecho que muchos tengan miedo a salir de las casas para ir al trabajo. O sea, estamos viendo que sí, efectivamente se está viendo afectado la microempresa, la mediana empresa, se está viendo afectado la economía del país. Y yo te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cuáles son las políticas? Porque lo que yo he visto, Ramón, también de Donald Trump, es que es como mucho bla, 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 habla mucho y después recula, ¿no? A la presidenta de Claudia Sheinbaum en México trató de involucrarla diciendo que ella había apoyado las manifestaciones violentas y demás, cosa que no era cierto, y después reculó y ya un poco más y le invitó a conversar. ¿Qué va a pasar con este señor? Un poco loco, digamos, en este sentido con sus medidas. Bueno, lo que ocurre aquí, y Sheinbaum es un buen ejemplo, porque también trató de hacer lo propio con los aranceles y México fue el país mejor parado de todo el mundo con el tema de los aranceles, inclusive teniéndolo a los lados. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría decir que los migrantes que aportan, especialmente los que tienen algún tipo de documentación fraudulenta y tienen algún número de social
de seguridad social o algún número de empleado, aportan impuestos de los cuales nunca reciben nada. Aportan impuestos de los cuales al final de año, cuando hacen la declaración de impuestos, no reciben ningún reembolso, ni reciben ninguna pensión cuando se jubilan, porque aunque han aportado al sistema, no tienen el derecho de retraer, de sacar nada, porque lo han hecho bajo otros nombres. Entonces, es un montón, no solo de trabajo gratuito, de trabajo barato, pero de dinero que entra a las arcas del SRI, si así también se llama, y demás en Estados Unidos, que nunca van a sacar, entonces le queda completamente gratis. Y en el caso ya político internacional, como el ejemplo de Sheinbaum, pues lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que se ha hecho grupo A, grupo B. De un grupo está los migrantes, aquellos que apoyan a los migrantes y los derechos humanos de los migrantes indocumentados, de los cuales nuestro presidente aquí en el Ecuador debería ser uno de los mayores defensores a la ciudadanía ecuatoriana que vive en Estados Unidos, porque la Constitución nos da los mismos derechos y garantías en cualquier parte del mundo que nos encontremos, sea en el Ecuador o en algún territorio en el exterior, y debería ser el primero en defender, aunque sea para caer bien, pero lo que pasa es que se ha puesto de izquierda y derecha. Si defiendes a los migrantes indocumentados y demás, pues también estás del lado de Palestina y la lucha por lo que está ocurriendo en Gaza. Y también estás del lado de Black Lives Matter. Y también estás del lado de los derechos LGBTI. Y también estás de, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya se han hecho estas grandes coaliciones políticas o populares, por decirlo así, de un bando contra otro, donde ya es blanco y negro. No hay espacio para las grises, no hay espacio para los matices. Entonces, lo que estamos viendo es que inclusive en la geopolítica se está utilizando esta retórica, lo vemos con, bueno, si estás del lado de los migrantes, pues estás entonces también en contra de Israel. Si estás del lado de los migrantes, entonces estás en contra de la policía y estás a favor, más allá de si están documentados o no, de estos gente negra que es criminal y que hace lo que le da la gana y que por eso es que les hacen lo que les hacen. Entonces, se ha vuelto tanto de un lado, de un bando del otro, que inclusive las mismas personas, migrantes o de otros lados que han estado apoyando todo lo que estaba ocurriendo en contra de nuestros compatriotas de la patria grande sin documentación en los Estados Unidos o sin documentación formal en los Estados Unidos, de que también se han derechizado porque también se han ido del otro bando, de lo que está ocurriendo en territorio israelí y palestino, de lo que está ocurriendo con eh, también ahora pues con Black Lives Matter y todo lo demás, pero en clase de Sheinbaum no nos olvidemos que es una presidenta mujer, ¿no? Valga la redundancia, presidenta, y pues también tiene que ver con ese, bueno, si me le voy a cargar a alguien, me le voy a cargar a la mujer, ¿no? Porque tal vez por allá el otro me pueda decir algo, qué sé yo, pero si bien, como bien decía Alondra, es mucho bla, 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 porque es el país al que menos topa. Pero como es la figura de México, de una presidenta mujer que pues no puede hacer algo que se vea bien visto ni nada, porque va en contra de toda la narrativa que es la política de Donald Trump y todo lo que están haciendo, pues la trata de intimidar. Pero creo que Claudia Sheinbaum ha dado un gran ejemplo no solo de cómo lidiar con Donald Trump en temas económicos, por supuesto también con la mano de Marcelo Ebrard, ahí, secretario de Economía, pero también de temas migratorios, y es quien está pues ahí enfrente de Estados Unidos y quien más se ve afectado por el tema migratorio. Todos quienes cruzan la frontera tienen que cruzar por México, ¿no? La frontera de Estados Unidos no está en el Río Grande, sino que realmente está en la frontera de México con Guatemala y con los demás países de Centroamérica, donde también es una segunda barrera para quienes intentan llegar al país del norte. Ramón, para ir cerrando dos cuestiones. Ecuador, hablemos de Ecuador, ya justo mencionaste México y claro, me parece importante saber la relación y todo lo que puede perder incluso Estados Unidos si se le da la espalda a Claudia Sheinbaum. Pero hablemos de Ecuador y tú dijiste algo. Aquel que está en contra de todas estas redadas antimigratorias en Estados Unidos es probablemente quien está en contra del genocidio en Gaza. Es probablemente el que está en contra de que haya posturas y políticas públicas en contra de los LGBTI, de las mujeres y demás. Y esto, claro, trae problemas a nivel político. Por ejemplo, en Ecuador sabemos que tenemos a un presidente y un gobierno sionista que ha apoyado abiertamente a Israel y que ahora último, cuando en la ONU se estaba debatiendo el cese al fuego y la responsabilidad que tiene Israel en este genocidio, Ecuador se abstuvo.
que abstenerse es simplemente estar en contra del cese al fuego y a favor del genocidio en Gaza. Entonces, ¿qué podemos decir de Ecuador y la poca respuesta que ha tenido el presidente Daniel Noboa con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos? Porque hay muchos migrantes ecuatorianos que están siendo regresados y esperemos que así sea, que estén siendo regresados a Ecuador y que no estén siendo llevados a El Salvador, como tú mencionabas, porque esa sería otra discusión. Pero yo no he escuchado nada, no ha habido condolencias, no ha habido una postura en firme como la tuvo Claudia Sheinbaum del presidente Daniel Noboa en contra de estas redadas y el maltrato que han tenido los ecuatorianos, que digamos que tienen una historia de migración importantísima luego incluso del 99 y del 2000 con el feriado bancario. Es como que están solitos, como que al gobierno no le importa mucho, ¿no? Así es, no le importa en lo absoluto. Es lamentable la postura. Ecuador, un país emisor de migrantes hoy por hoy, inclusive si hablamos de proporción, saca migrantes mucho más que lo que hoy por hoy lo hace Venezuela hacia Estados Unidos, que lo hace mucho más de lo que hace Nicaragua hacia Estados Unidos u otros países que se han nombrado. No tiene ninguna postura, es como que si no estuviera pasando. Es como que fuera invisible. Y esto es algo que cuando cruzamos la frontera hacia Estados Unidos, cuando estamos en Nueva York, en Miami, en Texas, en donde fuese, en Connecticut trabajando, no te preguntan, votaste por Rafael, por Luisa, por Daniel, por Yacu. Simplemente, si tienes o no tienes documentos, te van a tratar de sacar. Entonces, esto es algo que también afecta a muchos votantes del señor presidente en Estados Unidos. El señor presidente barrió en Estados Unidos. La mayoría de personas que sufragaron en Estados Unidos y Canadá votaron por este señor presidente y estas personas no todas tienen su documentación en Estados Unidos formalizada, especialmente la gran mayoría que ha llegado en los últimos 5 años. No tiene muchos de ellos todavía su documentación de residencia o lo que han hecho es que han entrado con visa en algunos casos, pero se han quedado más del tiempo. Entonces, si han entrado con visa, pues ya estamos también podemos generalizar que son de cierto estatus social, que han podido comprobar cierta cantidad en el banco, etcétera, para que se le dé la visa, pero luego, pues, por motivos económicos o familiares, se quedan en Estados Unidos. Votantes de este gobierno que apoyan y que ponen en sus redes a este gobierno, no están siendo protegidos por este gobierno de Daniel Noboa. Sí, y que tampoco quiero decir, ah, bueno, es que como nació en Miami, entonces, no, porque en Ecuador ya hemos tenido dos presidentes anterior a Daniel Noboa que han nacido en el exterior, en Estados Unidos específicamente, y no creo que vaya por ahí a ese reduccionismo de si nació o no nació. Otros presidentes como Lazo, Lenín, Yamil Maguad, etcétera, Fabián Alarcón, nacieron en el Ecuador. Entonces no va tanto por si nació en Estados Unidos o no, sino más bien por el estatus social o a qué grupo económico, a qué clase económica quiere pertenecer o pertenece. Entonces va un poco más por ahí, por la falta de soberanía, por la falta de dignidad, de sentido patriota, que es algo que debemos aspirar los ecuatorianos y esperar de nuestros representantes, sean de izquierda o de derecha. La soberanía y el orgullo nacional no tiene por qué estar solo atado a la izquierda. Hoy por hoy está solamente atado a la izquierda porque la otra opción es ser de la derecha entreguista, que está a favor de alinearse con Estados Unidos y por ende con Israel, como he visto con Daniel Noboa, así que hasta en esto me gustaría a veces, lo he dicho en privado de forma de broma, bueno, ahora que sí está súper fuerte el problema para con Israel, porque ya están teniendo su respuesta por parte de otros países, ¿por qué no van a la vicepresidenta, con todo cariño, María José Pinto, a lidiar, a buscar la paz, así como buscó a Verónica Abad? Las dos son mujeres, las dos son de la sierra, pero una tiene un estatus socioeconómico y pertenece a un grupo mucho más potente que el otro. Entonces, más allá de todo lo que hemos mencionado, también va por principalmente la línea transversal de los grupos socioeconómicos, ¿no? Entonces, llámese María José Pinto, llámese Daniel Noboa, sí, llámese Nils Olsen, Reinberg, Lofredo y todos estos apellidos extranjeros, va pues por esa línea, ¿no? Claro. Entonces es lamentable. Y antes de finalizar, yo sí le quisiera decir a las personas, y especialmente a los que votaron o no por Noboa, repito, en ADN barrió 7-3, mucho más del 60% en Estados Unidos, eh, en las últimas elecciones presidenciales, que igual somos ecuatorianos, ¿no? Y pues esta información es para todos. Si hay no sé si capaz ya la han compartido en estos espacios, es que hay dos tipos de órdenes.
con los cuales ICE o migración va a buscarte al trabajo o a tu vivienda. Hay una orden administrativa y hay una orden judicial. ¿Cuál es la diferencia? La orden judicial, que es la que vale, está firmada por un juez, es decir, tiene aval jurídico de que, bueno, este es tu caso, ha sido aprobada tu deportación, y la otra es una orden administrativa que no vale nada, que es simplemente la misma migra diciendo te queremos sacar, pero es como una voluntad. Pero hay muchas personas que evidentemente por evitar problemas, ¿sabes qué? Déjame seguir las reglas para ver si así me dan algún permiso, alguna estancia, algún pase, qué sé yo, es no entregarse, no abrir la puerta. Si la tienen que romper, que la rompan. Si le tienen que romper el vidrio del auto, que lo rompan. Luego, si ellos cometieron alguna infracción, pues también se puede tratar de pelearla, pero no hacer lo que es una autoentrega, porque en muchos de los casos son órdenes administrativas, no son órdenes judiciales, pero por el propio miedo. O si te dicen, bueno, una vez después de ir a la corte, no tienes estatus, pero tampoco te vamos a sacar o te vamos a perseguir, lo que ocurre mucho, gente que está en el limbo, se autodeporta o se autoentrega si la van a buscar a la casa. Entonces, al no autodeportarse, al no autoentregarse, o sea, es como estar en un trabajo. A mí yo no voy a renunciar, a mí me tienen que despedir. Así mismo, esa tiene que ser la actitud, diría Claro. yo. Si los Y, van a sacar, que los saquen, pero con las cosas como son. No, no autoentregándose, y lo digo porque mi madre se autodeportó en su momento cuando yo era un bebé, y esto es algo que le pasa a muchas personas por falta de conocimiento. Y que por favor vayan a sus, aunque ustedes no voten, aunque ustedes no tengan ciudadanía, etcétera, vayan a sus representantes estaduales, asambleístas estaduales, senadores estaduales, concejales, especialmente en el área de Nueva York, de la ciudad de Nueva York y demás, senadores federales, congresistas federales, que están dando muchísima ayuda a las y los migrantes indocumentados, porque en ciudades como Nueva York y en Estados Unidos en general, hablábamos también de la agricultura y demás, las y los migrantes somos una parte integral, somos la mano de obra que simplemente cambia de nacionalidad cada ciertas décadas. En su momento fueron los esclavos afrodescendientes, luego fueron también los propios migrantes irlandeses, italianos, que en su propio momento no eran considerados blancos, ahora lo son. En su momento también la propia raza, religión, etnia judía, etcétera, y que en los últimos 50 años, por decirlo así, han sido diferentes grupos de migrantes latinoamericanos que son el chivo expiatorio, pero que son la fuerza laboral que mantiene a los Estados Unidos a flote. Si en Estados Unidos todos tuviesen que pagar la cantidad que dice la ley a sus empleados y tuviesen que darle el seguro médico y todo lo demás, ¿pudiese mantenerse a flote? Sí, obviamente, pero no pudiesen tener estas ganancias exageradas claro, que exageradas. tienen en muchos casos, y que al final del día es que lo que le interesa al sistema capitalista y, Así por qué no es. decirlo, imperialista de los Estados Unidos Claro, de porque Norteamérica. se benefician de los migrantes y ahora los quiere sacar. Y vamos a ver entonces quiénes también hacen esos trabajos de los que las empresas no pagan ni seguro, no pagan lo que tienen que pagarle, en fin, ¿no? Porque hay también mucho abuso. Yo creo que es un buen momento para que a través de organizaciones no gubernamentales o gubernamentales de derechos humanos y demás puedan poner sobre la mira también todas las violaciones de derechos humanos que ha sido partícipe de Estados Unidos durante todas estas décadas con respecto a los migrantes, porque hay muchas historias de aquellos que trabajan en granjas, que trabajan en restaurantes, que trabajan en cualquier lado y que no tienen los derechos, que no tienen ni para pagarse un seguro, y pues claro, se beneficia la economía de Estados Unidos y ahora los quiere mandar a patadas literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó un facho y porque no les gusta. O sea, me parece bien que haya personas que estén ayudando. De hecho, había imágenes que yo estaba compartiendo de algunas manifestaciones en Los Ángeles que también se habían ampliado a otros estados de Estados Unidos, y muchísimas personas, no solo migrantes, muchísimas personas que estaban ahí. La bandera de México es la que más prevalece, pero ahí están las manifestaciones que han sido también violentas, han tratado y han logrado también ocultar a la prensa
veía que algunos periodistas recibieron ciertos disparos ahí con estas balas de goma, lo que sea, pero que han estado en esto, que han tratado de que no vean lo que está sucediendo, e incluso en este gobierno que se supone que es la libertad absoluta, hay una restricción de la libertad de expresión, manifestantes y demás. O sea, sí hay apoyo. Los Ángeles es una ciudad que también ha tenido una historia también de lucha y de manifestaciones. Recordemos a George Floyd y demás. Y digamos, con todo esto que está pasando, ya para ir cerrando, Ramón, ¿qué crees que pueda pasar? ¿Seguirán las manifestaciones? ¿Estará así estos enfrentamientos? La economía, evidentemente, probablemente se verá bastante afectada, ya lo discutimos, pero ¿qué crees que pueda pasar en estos últimos días si Donald Trump no recula con respecto a la migración? Vamos a seguir viendo protestas justamente para este fin de semana. En Nueva York se van a combinar las protestas por Palestina con las protestas por las y los migrantes. En la costa oeste, donde está California y demás, evidentemente el grupo mayoritario son los mexicanos, las mexicanas y en todos los Estados Unidos también. Pero en el área triestatal, por ejemplo, en Nueva York, los grupos latinos mayoritarios, hoy por hoy, hay muchos, pero hoy por hoy son los dominicanos, las dominicanas y muchísimo más hoy por hoy las y los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces yo le invitase a unirse a este tipo de protestas, con las debidas protecciones, por supuesto. Pero ¿qué es lo bonito de Estados Unidos? Que asimismo, como hay una historia de opresión, hay una historia también de liberación. Asimismo, como han habido los racistas, han habido quienes han luchado por la liberación racial, asimismo como han habido los machistas, han habido la liberación femenina y el movimiento feminista que sale de allá. Asimismo, como están quienes que están en contra de los migrantes, estamos quienes trabajamos en ONGs y demás, ayudando a la población migrante en temas de vivienda, en contra de los desahucios, en temas de formalizar su documentación, en temas de clases de inglés que son necesarias para subsistir, en temas de cooperativas de trabajo y todo lo demás, es que vamos a unirnos, nos vamos a seguir uniendo. Así mismo como pasó con George Floyd, así mismo como pasa con los migrantes, como pasa con Palestina, en Estados Unidos hay un gran movimiento de solidaridad y solidario, de los cuales la comunidad ecuatoriana también es parte. Aprovecho para mandarle saludo a Leo y a Jason, que son dos jóvenes ecuatorianos que están involucrados en este tipo de luchas, quienes han sido arrestados por estar en la lucha contra el genocidio en Gaza, en Palestina, por estar a favor de las y los migrantes, porque más allá del trabajo político electoral que hacemos con la diáspora ecuatoriana en términos de las elecciones en Ecuador, en el cual hemos estado activos, también no nos tenemos que olvidar que vivimos al final del día en Estados Unidos y aunque no podamos gestionar como actores políticos en el Ecuador, en Estados Unidos, no tenemos jurisdicción, sí podemos gestionar a través de las diferentes organizaciones y a través de los diferentes grupos, como Make the Road New York, Woodside on the Move, um, Catholic Migration Services, o CASA, que está en el área de Maryland, etcétera. Y son diferentes grupos que ayudan, y hay un sinnúmero, ¿no? Si los nombro a todos, ¿cómo se llama? Me demoro un día entero, pero que sí hay esa ayuda y que pueden googlearlo, pueden preguntarlo a sus vecinos, porque no los pueden botar de su casa por ser indocumentados, no los pueden botar de sus apartamentos ni del trabajo por ser indocumentados, etcétera. Y que muchas veces la gente hasta termina en la calle por esto. Entonces, algo que atraviesa no solo el estatus migratorio, pero atraviesa las leyes laborales, atraviesa las leyes de vivienda y los desahucios, como en su momento pasó en España y hoy día y continúa pasando en Estados Unidos y que pasó con la burbuja inmobiliaria también bajo el mando de Obama justamente, pero que es una lucha que continúa, ¿no? Que continúa así mismo como hay quienes apoyan lo que está ocurriendo, hay quienes luchamos a diario y que no aparecemos tal vez en las noticias y demás por razones obvias, porque esa, también nos pueden hacer muchas cosas, que también hay una resistencia muy bonita, muy hermosa y que pues, como decía la frase de Camus, en medio del invierno frío, pues nos hemos dado cuenta que dentro de nosotros habita una primavera eterna, ¿no? O un verano eterno. Entonces, también como hay el lado A, hay el lado B. Y asimismo como hay quienes dan la espalda, hay quienes están luchando, muchas veces sin dar la cara o dar los nombres, etcétera, por la comunidad migrante, que día a día somos muchísimos más y específicamente en particular la comunidad ecuatoriana somos muchísimos más. Así que vuelvo y repito, invitar, no importa por quién votaron en las elecciones del Ecuador, una vez que estamos en Estados Unidos,
tenemos las mismas necesidades, estamos en las mismas condiciones y debemos luchar los unos por los otros, ¿no? Y gestionar en lo más posible, no solo tener un país seguro, bueno, y que o más pronto que tarde recupere la libertad que hoy por hoy no existe en el Ecuador, pero también luchar por nuestro nuevo hogar, que son los Estados Unidos de América, no por el gobierno, no por el Estado, sino por quienes habitamos este país, que somos los migrantes, los de Cuenca, los de Puerto Viejo, los de Guayaquil, los de Manta, los de Quito Claro, y los de todos los rincones de la patria grande. Así que así a es. unirse y vamos a seguir luchando desde cualquier trinchera. Así es, Ramón, ahí te pasé un mensajito por interno para que me leas justo ahora, para que la grabación termine bien. Ramón, la verdad es que te agradezco muchísimo también por ese apoyo, por esas ideas, por el profesionalismo y sobre todo por la intención de querer ayudar. Yo decía al inicio de este espacio que la migración es un derecho humano, no es un delito, y entonces deberíamos también unirnos. Lamentablemente se vienen tiempos difíciles en donde el fascismo ha recobrado bastante postura, bastante fuerza en el mundo entero y porque de alguna forma se lo ha permitido. Pero eso es una discusión en algún otro momento que podemos hablar de política y qué es lo que se está viviendo, pero me parece bien conocer de primera mano qué es lo que se vive en Estados Unidos y qué bueno, y ojalá también esto termine por el bien de todos los migrantes. Así que Ramón, un abrazo enorme y qué bueno que estés disfrutando de tu país, que está bastante difícil, así que te tengo que decir muchísimo cuidado por donde te estés moviendo, pero que lo disfrutes y que estés viviéndola allá. No, muchísimas gracias, Alondra, y por ese gran trabajo que hacen, inclusive en el exilio, o especialmente desde el exilio. No, yo también por parte de mi padre tengo raíces caribeñas de República Dominicana, entonces me identifico bastante con lo que haces al sentirte entre un país y el Ecuador. Y bueno, los migrantes entendemos eso, ni de aquí ni de allá, pero también pues darte fuerza, aunque no estés en Estados Unidos, también es una situación difícil y pues un saludo a todos los migrantes que en muchos de estos programas de YouTube y demás son la mayoría de los que comentan. Entonces ahí hay una fuerza, ahí hay todo un bloque de personas que aunque estemos a la distancia, aunque estemos en la diáspora, pues podemos hacer un gran cambio que ya lo estamos haciendo a través de estos medios como usted, tú, Alondra, y todas las personas que son parte de este gran equipo de Ingobernables. Aquí estaremos a disposición y para toda la comunidad migrante cada vez que Dios lo permita. Claro que sí, muchísimas gracias Ramón. Ahí te quedas un ratito detrás del programa. Ahí está Ramón Méndez, quien ha vivido por años y años en Estados Unidos, tiene nacionalidad también, pero igual está apoyando, está aportando con el discurso también a favor de la migración, a favor de las personas que están buscando una nueva vida y sobre todo en contra de toda la violencia que se está viviendo. Señores, si llegaron hasta aquí, recuerden poner el like, ser parte de las membresías. El like importante para que YouTube nos siga recomendando. Las membresías también para que nos aporte mensualmente en el super chat también o en el botón de gracias nos puede aportar o en la cuenta del Banco de Pichincha que a lo largo del programa ha salido por ahí, le hace captura. Este es el corto Ingo para hablar con ustedes de temas que no hemos podido hablar en los en vivos porque se me quedan por ahí. Así que recuerde que vamos a tener también de vez en cuando este tipo de información con personas tan capaces, tan capacitadas, tan importantes y tan buenas como las que tenemos aquí en Ingobernables. Así que muchísimas gracias a todos por seguirnos.